de un café con la palabra. Bienvenidos a este espacio en el que podemos disfrutar de la palabra de Dios, acompañados de una tacita de café. El día de hoy, martes 14 de julio del 2026. El renuevo justo, la esperanza del pueblo de Dios. La palabra de Dios en el libro de Jeremías, capítulo 23, verso 5, dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra, que es lo que hoy falta: juicio y justicia. Vivimos en una época en la que abundan los líderes que prometen mucho y cumplen poco. Vivimos en un tiempo de, diríamos, una ultra corrupción. En tiempos de Jeremías sucedía exactamente lo mismo. Los reyes de Judá habían llevado al pueblo a la idolatría, la corrupción y la ruina espiritual. En medio de ese panorama oscuro, Dios anunció la venida de un rey completamente diferente, el Mesías. Mientras los pastores infieles destruían al rebaño, como leemos en Jeremías 23 del 1 al 4, en el que Dios dice: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño. Dios prometió levantar un pastor rey perfecto. Esa promesa encuentra su cumplimiento en Jesucristo, el hijo de David o descendiente de David. Dios mismo levantó al rey perfecto, Jesucristo, cuyo reino se caracteriza por justicia, sabiduría y salvación. Jeremías, bajo inspiración divina, profetizó durante los últimos años del reinado de Judá, siglos 7 y 6 antes de Cristo. Antes de la invasión babilónica, los últimos reyes, Joacás, Joacim, Joaquín y Sedequías, fueron ejemplos de desobediencia y mala administración espiritual. En lugar de conducir al pueblo al pacto con Dios, lo llevaron al juicio. En este contexto, Dios anuncia que la esperanza no descansará en otro rey humano, sino en un descendiente prometido de David, cumpliendo el pacto davídico. Lo leemos en el capítulo 7 de Segunda de Samuel. Después de un incendio forestal, durante meses todo parece completamente destruido, que ya no hay solución. Sin embargo, con el paso del tiempo comienza a aparecer un pequeño brote verde saliendo de un tronco quemado. Ese brote anuncia que la vida no terminó. Así ocurrió con la casa de David. Parecía destruida, parecía acabada, pero Dios hizo brotar el renuevo, el Señor Jesucristo nuestro Salvador. Donde el hombre ve ruina, Dios hace surgir redención. Y analicemos un poquito esto. En primer lugar, Dios promete levantar al rey verdadero. Y dice el texto: levantaré a David renuevo justo. Renuevo, la palabra hebrea, semak, significa brote, retoño, rama que surge de un tronco aparentemente muerto. La imagen comunica nueva vida, donde parecía no haber esperanza. Jesús es ese renuevo anunciado también en Isaías 11:1.
Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. En Zacarías 3:8 leemos, escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. De igual manera en Zacarías 6:12, y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Cuando la dinastía de David parecía cortada para siempre, Dios hizo brotar al Mesías. La palabra justo proviene del hebreo tzadik. Describe a alguien perfectamente recto delante de Dios. No solamente gobierna justamente, él mismo es la justicia perfecta. No fue iniciativa humana. El Mesías no apareció por una evolución política. Fue levantado soberanamente por Dios. Jesucristo es el cumplimiento perfecto del pacto davídico. Él posee el derecho legítimo al tronco y gobernará eternamente. Nuestra esperanza nunca debe descansar en sistemas humanos, sino en Cristo. En segundo lugar, el rey gobierna con perfecta sabiduría. Y dice el texto, reinará como rey, será dichoso. La expresión hebrea comunica actuar con sabiduría y prudencia. Jesús nunca gobierna impulsivamente. Todo lo que hace manifiesta la perfecta sabiduría divina. El gobierno de Cristo nunca puede fracasar porque procede de la perfecta sabiduría de Dios. Aunque no entendemos sus caminos, siempre podemos confiar en su gobierno. En tercer lugar, el rey establece justicia verdadera. Y dice el texto, hará juicio y justicia en la tierra. Los reyes de Judá practicaron corrupción, como hoy en día. Todo está corrupto. Cristo traerá justicia perfecta. Donde Cristo reina, la justicia florece como una fuente que jamás dejará de correr. Por eso, jamás la Iglesia puede alinearse con la corrupción ni justificar algún síntoma de corrupción. El reino de Jesús será santo, su gobierno será perfecto, su juicio será absolutamente recto. Y Cristo Jesús es la cabeza de la iglesia y él gobierna la iglesia y nunca puede alinearse con la corrupción. El creyente debe reflejar desde ahora la justicia del rey al vivir en santidad, integridad y obediencia. Pero hoy, con este texto que acabamos de escudriñar, ¿cómo lo ponemos por obra? En primer lugar, no pongamos nuestra esperanza en líderes humanos. El único Rey perfecto es Jesucristo. Descansemos en su gobierno aun cuando no comprendamos las circunstancias. Vivamos hoy conforme a la justicia del reino que Cristo ya ha inaugurado y que un día manifestará plenamente. Anunciemos con esperanza que Dios cumple todas sus promesas en Cristo, porque en Él son sí y en Él amén. Dios, bajo la pluma de Jeremías, habló a un pueblo demasiado corrupto, demasiado perdido, diríamos. Pero eso le llevó a estar tremendamente desanimado, que veía el colapso de su nación. Sin embargo, dirigió sus ojos hacia el futuro
y le mostró al Rey perfecto. Ese Rey ya vino en humildad y un día regresará en gloria. El renuevo de David no es simplemente una promesa histórica, es el Salvador vivo que reina hoy y reinará por toda la eternidad. Como enseña la Escritura, Jesucristo es el Rey cuya justicia nunca falla, cuya sabiduría nunca se equivoca y cuyo reino jamás tendrá fin. Si Jesucristo es el Rey prometido, la pregunta no es si Él reinará, porque Él va a reinar. La pregunta es si nosotros nos hemos rendido a su señorío. Hoy es el día para abandonar toda falsa confianza y reconocer a Jesucristo como el renuevo justo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Bienaventurados todos los que en Él confían, dice la palabra en el Salmo 2, versículo 12. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Pues estamos confiando en el Señor. Que ese sea nuestro pensamiento y nuestra reflexión hoy. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima. Vive un café con la palabra, si así el Señor lo permite. Hasta pronto.